Complejo de Seguridad Regional. El caso del Zika. Con el objetivo de poder conceptualizar la seguridad a través del uso de la teoría y el relacionamiento con un caso específico, se pretende analizar el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) desde la lupa de la teoría de complejos de seguridad regional. En esta teoría, Bunsen nos dice que se encuentran los estados cuyas preocupaciones principales tienen cierto grado de vinculación entre sí, suficientemente importantes como para poder considerar sus seguridades en conjunto y no unas aparte de otras, así como también los procesos de securitización o desecuritización. Esta teoría permite ampliar entonces el concepto no solo a estados, sino que a otros sectores, convirtiéndose en un concepto multisectorial, caracterizado por la intervención de factores históricos de relaciones tanto de amistad como de enemistad, en donde la anarquía resalta también como característica principal. No se puede dejar de lado tampoco la presencia de grandes potencias en estos procesos, para poder determinar si el SICA corresponde a un complejo de seguridad regional, así como su respectiva caracterización dentro de la teoría. En el siguiente video se abordará la conciencia que existe en torno a construir una región, su intensidad y la regularidad en las interacciones de los estados partes, y la percepción que esos estados tienen con respecto a las amenazas en común. Para considerar si existe un complejo de seguridad, es muy importante analizar si dentro de este existe una conciencia propia para la construcción de una región, por lo cual hay que devolvernos al proceso histórico que llevó a la creación del SICA. Tenemos que recordar que los países que lo integran pertenecían durante la colonización a la antigua Capitanía General de Guatemala, y tras la declaración de independencia, esta capitanía se divide en distintas áreas, que posteriormente se convertirán en países independientes. Pero durante este proceso hasta la actualidad, la región tuvo varios intentos para integrarse como tal. Durante 1882 podemos encontrar a las Provincias Unidas de Centroamérica, y posteriormente en 1883 se instala el Congreso Constituyente de la República Federal. Sin embargo, las diferencias culturales y los conflictos dados después de la independencia llevarían a que estos intentos fracasaran. Más recientemente encontramos que en 1954 se da la creación de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA. Esto fue fundamental para que se comenzaran a dar procesos que unificarían a estos países como región. Para que esto se diera, se crearon iniciativas como la unificación de señales de tránsito, la unificación de programas de estudios, entre otros procesos que en su trasfondo iban dirigidos a ir creando una identidad común, tema que es indispensable para que se tuviera conciencia dentro de la construcción de la región. Posteriormente a esto se dirige más bien a una integración económica por alrededor de 2 décadas la región. Sin embargo, durante este periodo la región también vive una época oscura, marcada por múltiples dictaduras y guerras civiles que interrumpen los procesos de integración, los cuales se retoman hasta que se logran establecer los procesos de paz y la firma de estipulados. Esto lleva a que se retomen y se creen una serie de instituciones que contribuyeron a este fin y que posteriormente concretan la creación del SICA en 1991. Esta historia nos permite ver que sin duda se da la existencia de una conciencia propia que lleva a un interés común de crear una interrelación entre los países para crear instituciones comunes, lo que es parte de las características para poder hablar de que existe un complejo regional de seguridad. Sin embargo, hay que realizar la siguiente crítica, y es que si bien existe este deseo común a crear un mecanismo de integración, esto no significa que realmente exista una identidad común. En la actualidad, más bien existe una gran diversidad cultural y una serie de tensiones que dificultan que la integración progrese en este sentido. Las relaciones entre los países miembros del SICA no necesariamente se pueden catalogar como relaciones de amistad o de enemistad. A lo largo de los años, la región ha intentado arduamente consolidarse como un bloque político fuerte. Sin embargo, no se ha logrado posicionar como tal ante los demás países del globo. Esto se debe, en primer lugar, a que en 1991, año de su establecimiento como sistema de integración centroamericana, una gran parte de los Estados miembros se estaba apenas recuperando de una serie de años de inestabilidad política. Por ejemplo, apenas en 1990 Nicaragua daba por terminado su periodo de revolución y El Salvador también pasaba por una situación similar. Guatemala, por su parte, aún se encontraba en medio de lo que se puede catalogar como una de las peores crisis políticas que ha tenido que superar, durante la cual se presentaron terribles actos en contra de la vida de su ciudadanía. Por su parte, Panamá continuaba bajo la ocupación estadounidense, esencialmente al considerar el poder económico y político que este gobierno aún ejercía sobre el control del Canal de Panamá.
Esta situación genera, necesariamente, que desde sus inicios el SICA haya tenido que enfrentarse a difíciles retos con respecto a la consolidación de las relaciones entre los estados. El contexto político interno que vivía cada uno de ellos no se debe dejar de considerar si lo que se busca es analizar las relaciones entre sus gobiernos y sus gobernantes. Costa Rica ha sido tal vez el estado que a nivel interno ha gozado de mayor estabilidad política y democrática. Sin embargo, se han presentado disputas específicas con otros estados que han marcado relaciones no tan cordiales entre sus gobernantes. Este es el caso, por ejemplo, de la ocupación que el ejército nicaragüense realizó en Isla Calero, disputa que tuvo que resolverse en los tribunales de La Haya. Estos acontecimientos incrementan la inseguridad política de la región, tanto a lo interno de cada país como en términos de sus relaciones externas. Los sucesos mencionados anteriormente ejemplifican de forma muy clara algunas de las razones por las cuales se puede decir que el SICA no necesariamente ha sido testigo de las relaciones gubernamentales más cordiales entre sus países miembros. Las interacciones han sido irregulares y esto ha causado que no se logre cumplir con el objetivo principal que busca el órgano, la integración. Esta podría ser una de las razones por las cuales este sistema cumple con todos los requerimientos teóricos para clasificarse como un complejo de seguridad regional, pero la realidad de la práctica no refleja que estas condiciones se cumplan, por lo que el análisis político de la región debe ir más allá si lo que se busca es evidenciar sus fortalezas al momento de actuar en conjunto en aras de garantizar la seguridad de la ciudadanía de todos sus países miembros. La percepción y el tratamiento común de las amenazas ha generado una estrategia en conjunto que busca socializar la percepción, esto a partir de lo mencionado por Franzen y Piñeros 2014, como la capacidad de estos miembros de modificar sus comportamientos en busca de internalizar y socializar las amenazas, los temores y los riesgos propios y de los demás, haciéndolos ver como una sola amenaza para todos, como propia del complejo. Esto ha generado 4 ejes de acción de respuesta en su estrategia de seguridad regional ante estas amenazas. La primera de ellas es el combate al delito, como esfuerzos conjuntos dirigidos al control, reprensión y sanción de todas aquellas actividades ejecutadas por el crimen organizado, como contrabando, lavado de activos, narcoactividad, tráfico ilícito de bienes culturales, secuestros, tráfico ilícito de armamento, terrorismo y pandilla, entre otros. El segundo eje de acción es la prevención de la violencia, mediante el conjunto de acciones destinadas a reducir los factores que propician la violencia y la delincuencia, coordinada con el resto de políticas de seguridad a nivel nacional y regional. Existen diferentes niveles para la prevención de la violencia. La prevención primaria está dirigida a toda la población, la secundaria está dirigida a la población marginada en riesgo de convertirse en víctima o victimario, y la terciaria está dirigida a situaciones en las que ya se producen estos hechos de violencia o delincuencia, para tratar de minimizar los riesgos negativos de su reproducción. El SICA ha generado 6 proyectos regionales en esta línea: el BA1, el BB1, el BC1, el BD1, el BE1 y el BF1. El tercer eje de acción es la rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria, orientado a modernizar los sistemas penitenciarios de los países centroamericanos, pretendiendo adoptar a nivel regional una política penitenciaria y de rehabilitación para que en base a un plan integral con enfoque de género y respetuoso de los derechos humanos, con el que pretende reducir el riesgo de reincidencia o redelincuencia, generando así un incremento de la seguridad de los países que integran el SICA. Y por último, el cuarto eje, como fortalecimiento institucional mediante la coordinación y seguimiento de la estrategia regional, orientada a mejorar las capacidades de las instituciones responsables de la gestión y gobierno de la seguridad en los países de la región, mediante el conocimiento, preparación, dotación y operación para la lucha integral contra las violencias y delitos y otras formas de delincuencia organizada, así como las derivadas de los desastres naturales.
A modo de conclusión, podemos determinar que a partir del recorrido de la historia del SICA, así como sus relaciones y su accionar, que efectivamente los países centroamericanos mantienen un complejo de seguridad regional, el cual podemos clasificar como centrado. Esto debido a que se encuentra en torno a una institución que en este caso es el SICA. Además, debemos anotar que dentro de este se ha dado una intervención por parte de una potencia externa, la cual es Estados Unidos, y esta misma intervención se ve reflejada en las amenazas percibidas por estos países y en la manera de abordarlas, por lo que todas estas características hacen que este cumpla con los criterios necesarios para ser considerado un complejo de seguridad centrado, al menos teóricamente, aun y cuando en la realidad el accionar de este no sea efectivo.